Vamos a lo que vamos a compartir en el día de la fecha. La armadura de Dios. Tengan muy claro el título, por favor, es la armadura de Dios. Primero vamos a dar unas características de por qué tenemos que tener esta armadura, por qué nuestro Padre nos previó de que tengamos y nos preparó y nos dio y nos da, y a quienes vamos a su palabra descubrimos cuál es la armadura que tenemos disponible y contra qué. Las tentaciones, las pruebas con maldad, trampas, y cuyo propósito es hacerle daño al Hijo de Dios, son cosas que no provienen de nuestro Padre. Directamente no proviene absolutamente de nuestro Padre, sino que proviene del enemigo de nuestro Padre, que es también nuestro enemigo, por supuesto, que es el diablo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice y nos repite y nos muestra, porque Dios siempre nos está enseñando, Dios siempre nos capacita, Dios, la idea, la intención de nuestro Padre es que sepamos, que estemos al tanto de todas las cosas de las cuales nosotros podemos estar al tanto. Por favor, los invito a que vayan a Mateo 4 y vamos a ver quién es el tentador, quién es el que prueba, el que hace las pruebas, el que hace pasar las pruebas. En realidad no es Dios que nos pone pruebas a ver cuánto resistimos nosotros, no, absolutamente no. Vamos a ver, Mateo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el Espíritu. No. No, ¿qué dice? No. Por el diablo. Diablo. Por el diablo. ¿Quién fue entonces el que lo tentó? Fue el diablo. Mateo, en el 4, pero en el versículo 3, ahí nomás, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No le dijo: si eres mi hijo, di. No, le dijo: si eres el hijo de Dios. ¿Y quién fue el que le dijo? El tentador. El diablo, el tentador, es exactamente el mismo. Marcos, por favor, 1. Si les cuesta ir rápido, no importa, anótenlo, por eso siempre le pedimos que tengan un anotador, así después lo toman nota, ¿sí? Porque a veces por cuestiones de tiempo. Bueno, Marcos 1:13 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Lucas 4, por favor. Y sigue diciendo, ¿quién era? ¿Era tentado por quién? Por Satanás. Lucas 4:2 dice: por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas 4, en el 13 ahora, versículo 13 de Lucas 4, dice: y cuando el diablo hubo acabado con toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es así. Primera de Corintios, vayan a Primera de Corintios 7. Y en todos estos versículos de los evangelios, el común denominador de tentador y de probador es el diablo, es Satanás. Él es el tentador. Primera de Corintios 7, en el versículo 5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente, ¿quién? Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Acá nuestro Padre Celestial no aparece en ninguna parte diciendo que Él te pone a prueba, diciendo que Él es el que te va a tentar, a ver cuánto resistís vos. No, el único tentador, el único que tienta es el enemigo de nuestro Dios. Entonces, por eso mismo, nuestro Dios, más adelante, vas a ver, nos da la armadura, una armadura para poder resistir todas estas cosas, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, ¿qué dije? Tesalonicenses. Bueno, Tesalonicenses 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más,
envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. El tentador es el que tienta, ese es el que hace todas las trampas, el que hace todas las mañas, el que dice, a ver, vos sos el Hijo de Dios, a ver, hacé esto si sos tan Hijo de Dios. Se lo dijo a nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Él es el que hace. Apocalipsis, por favor. Es el último libro de la Biblia. 2:10. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. He aquí, no temas en nada lo que vas a padecer. Y esto tiene vigencia. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, hará esto, hará el otro, hará esto, hará allá, hará acá. Podemos ponerle, para que seáis probados. No dice, he aquí, Dios te probará con todas las cosas. Eso es lo que estamos leyéndolo acá directamente de la palabra de Dios. El diablo echará. El diablo es el que para qué va a hacer las cosas para que seáis probados. Y tendréis, ¿qué cosa? Tribulación. ¿Quién es el que tribula? Él, el mismísimo enemigo de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Bueno, como hemos dicho, a veces lamentablemente se supone que Dios es el que da las pruebas, que Dios es el que da las tentaciones, y acá por lo que acabamos de verlo a través de la palabra de Dios, todas esas cosas que encima contienen maldad, todas esas cosas no provienen de nuestro Padre, sino que provienen del archienemigo de nuestro Padre. El tentador es quien tienta con maldad, no es Dios, es el diablo, y lo hace directamente o indirectamente, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo vamos a resistir, ¿sí? Cómo nuestro Padre Celestial implementa las cosas para que nosotros resistamos y resistamos y resistamos hasta que Él huya de nosotros, ¿sí? Vayan a Efesios 6, por favor, que ese es nuestro versículo eje. Este es el versículo eje, es el capítulo en realidad, sería el capítulo eje 6, desde el 10, vamos a decir, hasta el 18, es el eje de la enseñanza del día de hoy, de lo que compartimos en el día de hoy, que es la armadura, porque el fin, para que nosotros nos podamos proteger de estas acenchanzas del diablo, nuestro Padre, nuestro bendito Padre, nos dio las herramientas, nos dio los elementos, es decir, nos dio la armadura de Él, ¿verdad? De Dios. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Los días malos en los que tenemos que resistir no provienen de Dios. Lo que proviene de Dios es la armadura de Dios para resistir los días malos. Seguimos leyendo en el 6:14 de Efesios, dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como se puede ver, a esta armadura no le falta absolutamente nada. Es una armadura total y completamente completa. También la tarea asignada a cada parte de la armadura no es casual y tiene su propio significado. Entonces, en el día de hoy vamos a examinar con mucho cuidado y con mucha atención cuáles son los significados de esta armadura provista por nuestro Padre Celestial. Vamos a ver primero, en la primera parte dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad.
ceñidos con el cinturón de la verdad. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera instrucción concerniente a la armadura de nuestro Padre es ceñirse con la verdad. El entender el rol de esto es, ceñirse es como un cinturón que fija toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que esté firme, para que esa armadura quede bien agarrada. Ese es el rol que se le está dando. El rol del cinturón militar, vamos a explicarlo, y acá hemos encontrado de un tal J.M. Freeman, de un libro, esto fue extraído del libro de esta persona, que se llama Formas y Costumbres de la Biblia, y describe de la siguiente manera lo que es ceñirse del cinturón militar. El cinturón militar era un cinto muy fuerte que estaba diseñado para sostener al cuerpo y al mismo tiempo cubrir parte del abdomen cubrir la parte del abdomen que podría estar desprotegida. Algunos cinturones, sin lugar a duda, parecen ser parte constituyente del abdomen. Son tan grandes que protegen tanto hacia arriba como hacia abajo. Y eso es lo que uno intenta ceñirlo cada vez más firmemente. La importancia del cinturón como parte de la armadura se ve mediante el hecho de que a la meticulosa preparación de la batalla se le llama ceñirse. Eso es lo que uno cuando está el que esté en alguna fuerza o algo debe saber esto, y el que no, se lo explico, es afirmarse todo porque en el medio del campo de la batalla ya no hay tiempo de ajustar nada, y si se cae algo que vamos a necesitar para la batalla, va a ser algo engorroso. Por eso tiene que estar firme y tiene que estar bien ceñido. Por lo cual, la tarea del cinturón en ese momento, y en todo momento, porque hasta hoy también se aplica, es la de mantener el cuerpo sujetado precisamente para la batalla. Sin duda, ceñirse el cinturón era necesario para la pelea que venía. Eso es lo que explica este hombre en su libro, ¿no es cierto? Pasando ahora de la armadura física a la armadura de Dios, se nos ha dicho que nos ciñamos, eso es para nosotros lo que le estamos hablando, que nos ciñamos con el cinturón de la verdad. Nosotros tenemos que ceñirnos con el cinturón de la verdad. En lo que a la palabra de Dios se refiere, ese cinturón no es un cinturón físico, por supuesto, sino el del entendimiento. Y eso lo vamos a ver en 1 de Pedro 1. Por favor, vayan ahí. 1 de Pedro 1, capítulo 13. Y les digo que por favor dejen una marca, porque vamos a trabajar toda la enseñanza con Efesios, ¿sí? Efesios 6. Eso déjenlo ahí, por favor, porque vamos a trabajar toda la enseñanza con Efesios 6. 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El cinturón que se aplica para este propósito es la verdad, como lo revela en la palabra de Dios, Juan 17:17, no es necesario que vayan, que nos dice que la palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad, santifícalos. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo de la palabra de Dios. La palabra es verdad. Con eso nos tenemos que ceñir. En otras palabras, no estaremos listos para la batalla con el cinturón puesto hasta que no nos hayamos ceñido en el entendimiento con la verdad de la palabra de Dios. Esa es la primera parte. Volvemos a Efesios y vamos a ver la parte de la coraza de justicia. Dice, y en el versículo 14 del 6 de Efesios 6, en la segunda parte, dice: y vestidos con la coraza de justicia. La segunda parte de la armadura es la coraza de justicia, y no se refiere a nuestra propia justicia, sino que es a través de lo que nosotros consideremos que es justicia.
ya sea buenas obras o sea lo que se nos ocurra de lo que sea justicia. En absoluto es no, sino que la palabra de Dios dice que las buenas obras no nos pueden hacer justos, y esto lo respaldamos en Romanos 3:28. Por favor, anótenlo, porque no lo voy a decir ahora. Romanos 3:28 dice que no somos justos por obras, ¿sí? Sino que la justicia de la que habla la palabra de Dios es la justicia que recibimos en el nuevo nacimiento cuando creímos que Jesús es el Cristo. Hoy al principio dijimos, confesá Romanos 10, versículo 9. Esa es la confesión. Y yo también dije, primera de Juan 5:1, que es lo que te voy a leer ahora, que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, el Mesías, el Salvador, es esta justicia dada por Dios la que es la coraza de la armadura de Dios, puesto que la tarea de la coraza es la de proteger el pecho y especialmente el corazón. Mirá qué interesante este paralelismo que hay, porque no estamos hablando de algo físico. Entonces Dios nos da esta figura para que lo podamos entender más. Dice, mientras nos hayamos puesto esa coraza, es decir, mientras que estemos con esa coraza puesta en lo profundo de nuestra mente, que es justamente nuestra mente es la parte más íntima del corazón, ahí tenemos que entender que somos justos delante de Dios, que somos justos ahora, que somos justos después y que siempre somos justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo hizo disponible cuando Él entregó su vida. Entonces, cuando nosotros confesamos en ese Cristo, ahí somos justos, dice la palabra de Dios, y no según si se nos ocurre hoy me desperté más justo, mañana me despierto más injusto. No, sos justo y somos justos delante de Dios porque así en el nombre de Jesucristo Dios lo hizo disponible. Entonces tenemos que saber y entender y tener esa coraza de la justicia, protegida de cosas tales como, por ejemplo, la condenación. La condenación es algo que carcome el corazón. Entonces, si no tenés esa coraza de justicia en tu corazón, va a entrar la condenación directamente a tu corazón. Y eso no va a permitir que vos entiendas que sos justo delante de nuestro Dios. Eso es lo que... ¿Y quién produce ese tipo de cosas? El diablo. Él es el que quiere que nosotros estemos absolutamente desinformados de este tipo de cosas en cuanto a la relación que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre. Por eso es importante tener el sustento bíblico, tener la información bíblica y no solamente tener la información y leerla, sino que hay que también creerla. Muy bien, vamos al tercer punto que dice en el versículo 15, Efesios 6, versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué es esto? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Tenemos que tener en el corazón la predisposición. Esa es la tercera parte de la armadura de Dios. Son los zapatos, es el calzado, es el borseguí, es el calzado que te va a permitir transitar, ¿sí? Sabemos que los zapatos se necesitan para facilitar el movimiento. En el caso de la armadura de Dios, los zapatos que nosotros nos debemos calzar es el de poner la disposición, la actitud, nosotros de servir a nuestro Padre y de proclamar el Evangelio de la paz, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Mirá qué interesante. Ponerse esos zapatos significa que estamos listos para cuando el proveedor, que ya lo hizo, de la armadura,
nos llame, que ya lo hizo, ya nos llamó, ¿para qué? Para movernos. ¿A qué? A proclamar el Evangelio de la paz. Marcos, por favor. Marcos 16, versículo 15, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En el ir es caminar, es el andar, es seguir los pasos. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio de la salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vayan al conocimiento de la verdad. Para eso tenemos que andar. Para andar tenemos que caminar y tenemos que calzarnos los pies con el apresto de ese Evangelio de la paz. Lo dice la palabra de Dios. A veces es fácil ponerse otras cosas antes que el interés del Evangelio, así que cuando Dios nos llame, y si estamos muy lejos para poder escucharlo, porque tenemos nuestras mentes ocupadas con otros compromisos, otras cosas, tales como el trabajo, la familia, los estudios, etc., y le estamos dando más prioridad a esas cosas, no nos estamos calzando los pies con el apresto del Evangelio. Pero Dios no dice que no deberíamos tener un trabajo, no dice que no deberíamos tener una familia. De hecho, Él es el que nos da un trabajo, Él es el que nos da una familia, Él es el proveedor. Pero tenemos que asegurarnos de que nuestra ocupación primordial es seguir los pasos del Señor Jesucristo y seguir lo que Dios nos dice y los intereses y los negocios de nuestro Padre. Eso sí, es ponerlo en prioridad. Eso no quiere decir que dejemos de trabajar, no quiere decir que dejemos de estudiar, no quiere decir que dejemos de hacer lo que querramos. Lo que requiere es que tengamos los oídos abiertos a Dios para ver lo que Dios quiere y poder andar más en su voluntad. Eso es lo que dice. Podemos estudiar, podemos trabajar y aún así guardar la palabra, porque Dios nos hace disponible eso. Dios nos da todo el entendimiento, nos da toda la sabiduría, nos da toda la energía, pero lo primordial que tenemos que ocuparnos y pensar es hacer primero la voluntad de Dios. Y después lo demás, la palabra de Dios dice, os será añadido. Vamos al cuarto punto, siguen ahí, ¿no? En Efesios 6, versículos 16, en la primera parte dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Esa es la cuarta parte. Tomar el escudo de la fe. La cuarta parte de la armadura es ese escudo de la fe. Ahora, la fe significa, ¿qué es la fe? Significa creer lo que Dios dice en su palabra escrita. Esa es la fe. La fe es creer lo que la palabra de Dios dice, en forma escrita en este caso. Ahora, si es para una situación específica, bueno, podrá ser a través de las revelaciones, de las 3 manifestaciones de revelación, que son la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría o el discernimiento de espíritu. Ahora, la primera y la básica es la que está revelada en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Sí? Tomar ese escudo de la fe significa simplemente creer lo que Dios ha dicho. Punto. No hay otra cosa, no hay otra forma. Ahora prestemos mucha atención a esto. Vamos a prestar mucha atención, por favor les pido que presten mucha atención a esto que estoy por compartir. El conocimiento de la palabra de Dios no es fe necesariamente. Conocer toda y absolutamente toda la palabra de Dios no significa que uno va a tener fe. Puede que se conozca toda la Biblia y todavía no creer lo que ahí dice. No es sinónimo de tener fe saberse toda la Biblia, en absoluto. Ahora, puede que se conozca toda la Biblia y no creer, por supuesto. Sin embargo, y atención con esto, el conocimiento de la palabra de Dios es un requisito previo e indispensable de la fe. Porque sin tener el conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué es lo que se va a creer? ¿Nuestras ideas vamos a creer? ¿Las ideas de otros vamos a creer?
Por eso es indispensable para tener fe conocer la palabra de Dios. Ahora, conocer la palabra de Dios no es sinónimo de tener fe. Hay que conocer la palabra y creer la palabra y aplicar la palabra en la vida de uno. Es importantísimo eso. Entonces, solamente creyendo lo que Dios dice, vamos a tener la protección que Dios nos dice que tenemos. De otra forma, no podemos. Y podemos ir a cualquier otra cosa, a cualquier otra situación, y no. 5. Dice en el versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la parte segunda del versículo 17 de Efesios 6, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La parte final de la armadura de Dios es una ofensiva, y es nada más y nada menos que la espada del Espíritu, es decir, la espada que viene de Dios, quien es Espíritu. Y esta espada es la palabra de Dios. Una vez más, podemos ver qué importante es el conocimiento preciso de la palabra de Dios con creencia para poder aplicarla. Obviamente, el conocimiento al cual se refiere aquí no es un conocimiento intelectual, sino que es el conocimiento que pasa de las tres partes externas de la mente al corazón. Es más, la palabra, entre más palabra, quiero decir, cuanto más palabra tenemos en nuestro corazón, más filosa va a ser esa espada que tengamos. Vamos a Hebreos 4, por favor, en el versículo 12. ¿Qué dice? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la mejor arma ofensiva que podemos tener y la única mediante la cual podemos vencer al enemigo. Ya está vencido, pero con esta palabra, ¡pum!, embate el enemigo, tenemos esa espada. Más palabra. Bueno, hasta este momento hemos obtenido mucha información. Hemos visto que las maquinaciones del enemigo están directamente contra nosotros. Ahora, esta información probablemente sea impactante. No tenemos que desconocer eso. Tenemos que saber quién es el enemigo, cómo actúa, y por supuesto no focalizamos nuestra enseñanza en el enemigo, sino que centramos nuestro conocimiento y nuestra enseñanza y nuestra esperanza en nuestro Padre. Ahora, tenemos que saber quién es uno y quién es el otro, para poder andar más y más confiada en esta vida. El diablo está y seguirá estando activo. Va a desaparecer cuando sea enviado al lago de fuego, ¿sí? Mientras tanto, tenemos que nosotros vestirnos con esta coraza. Vayan a Apocalipsis 20, versículo 10, dice: y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mientras esto no suceda, nosotros no estamos desprotegidos. Dios nos ha dado su armadura para que podamos resistir contra este diablo que todavía está, y nuestro Dios es mucho más grande que este ser nefasto. Y a pesar de la batalla que pueda continuar, el enfoque de nuestra mente, esta debe enfocarse en la palabra de Dios, en su poder y en su palabra, y no en este nefasto ser. La Biblia, la palabra de Dios, no da la información que leemos para darnos miedo o para hacernos fijar o para focalizarnos en este ser nefasto, sino que nos da, ¿para qué? Para que estemos informados, para que estemos al tanto de lo que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, vamos a ver,
Dios es mayor que el diablo. Es por eso que Dios promete en su palabra una vida victoriosa en un mundo que no está gobernado por Él. Aunque nuestro Dios no es el gobernador del mundo, es, por supuesto, mucho mayor que el mundo. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y para cerrar, vamos a leer Efesios 6 completo, Efesios 6 desde el 10 al 18, para que tengamos bien clarito todo esto directamente de la palabra de nuestro Padre. Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Y Padre, te doy gracias por bendecirnos con tu palabra, por bendecirnos constantemente dándonos sabiduría y entendimiento para poder proclamar tu reino, Dios, y el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te doy gracias por esto. Chau, chau.